Balvin Tiger. ¿Locos? ¿Genios? ¿Acaso hay diferencia? Bienvenido a Asian Music JP de Fer. Hoy, Trust Yourself. Balvin Tiger como grupo es probablemente lo mejor que hay en Corea y por eso se pasan por aquí por tercera vez. Lo han vuelto a hacer, han sacado un tema maravilloso. Cantan Omega Sapien y Matt the Student, pero en los coros vamos a tener a varios miembros del grupo. Como todo lo que podía contar sobre ellos ya lo he contado en los vídeos anteriores, tenéis el Armadillo y el Sexy Nukim con RM. Pues ahora vamos a ir directamente al vídeo. Por supuesto está dirigido por Penaki, como es costumbre en Balvin Tiger, y es un vídeo loquísimo, surrealista, muy divertido, y la música es muy poderosa, muy animada, dan ganas de saltar, y tiene una distorsión hacia el final que lo hace hasta un poquito punk. Vamos directamente a disfrutar y, por supuesto, luego os cuento más. Vídeo, auriculars y tic. Don't get caught up in your freaking mind. See outside in the moment we are passing time. Baby cry, it's okay to not be alright. Listen to me, you are gonna be alright. When you feel like the world is colliding, whoa, stop pretending to love the party. Dying inside, all the emotions are hiding. How to live is confusing, I know it. Trust yourself, ay, ay, ay. Trust yourself, ay, ay, ay. One step a day, even just by inches. One step a day, closer to your meanings. Trust yourself, ay, ay, ay. Trust yourself, ay, ay, ay. One step a day, even just by inches. One step a day. Clasiquísimo vídeo de Penaki, ¿eh? It's okay to feel ashamed by the actions you regret. Trust me, I do this every motherfucking day. Just remember to watch it go away. Hey, just remember to watch it go away. I stopped judging and I never felt so free. 비교를 멈춰 그게 진짜 진리지. BJ Wonjin. Opposite 돌아 catch 손잡이. 정열해 숨을 멈출 때까지. Don't get caught up in your freaking mind. See outside in the moment we are passing time. Son unos genios. It's okay to not be alright. Listen to me, you are gonna be alright. Why do you always say to me I can't do anymore? 진입장벽이 있다면 bro just kick in the door. 여길 door I control anyone forgive me Lord. Do I pick it up, hold the money and sit and take it shit. First I say, I wanna say cheers for myself 어떡해요 나 자신을 위해 So pray hard 넌 너를 못 믿었고 결국 삶에게 KO 난 나를 믿어 쉽지 않지 Time is running out I've been don't worry about it 너무 주면 어쩔 건데 이름 more 패션을 self-confidence를 모아 무슨 건데 너를 믿어 like religion 더 깊게 You know I really love me 난 이 비답을 나른내서 내게 말해 죽음을 Trust yourself, ay, ay, Hey, trust yourself. ay, ay, ay. One step a day, even just by inches. One step a day, closer to your meanings. Trust yourself. Inhale, exhale. Trust yourself. Breathe in, breathe out. Trust yourself. Believe in your vision. Trust yourself. Distorsión. ¡Qué fuerza tienes! ¿Que cómo no te vas a poner a brincar con esto? Balvin Tiger, Penaki, Omega Sapien y Matt the Student. ¡Fabuloso! La letra no tiene mucho misterio. Empieza diciendo, no te dejes atrapar por tu maldita mente. También dice, llora, está bien no estar bien. Luego dice, cuando sientes que el mundo está chocando, levantas un muro fingiendo amar la fiesta. Estás muriendo por dentro, escondiendo todas las emociones. ¿Cómo vivir? Es confuso, lo sé. Y luego en el estribillo, el trust yourself es confía en ti mismo. Un paso al día, aunque sea unas pulgadas. Bueno, usan el sistema métrico este extraño. Pulgadas. ¿Qué es? ¿En la distancia que salta una pulga? Bueno, en fin, da igual. Pero eso, ¿no? O sea, un paso al día, aunque sea por unos milímetros. Un paso al día, cada día más cerca de tu sentido, de tu
Sentido en el sentido, de significado. En fin, toda la letra va en este sentido, ¿no? O sea, te anima a estar bien, aunque te avergüences de cosas que has hecho mal y de las que te arrepientes, te empuja a dejar de comparar, sobre todo, a ser tú mismo y a confiar en ti mismo. ¿Y todo esto a qué viene? El resto de la letra va toda en el mismo sentido, no hace falta ver más, o sea, eso son como más ejemplos de lo mismo, ¿no? ¿A qué viene todo esto? Bueno, pues lo cuenta Omega Sapien en un post de Instagram. Leo, os traduzco porque tengo un buen nivel de coreano. Dice, esta canción tiene un lugar especial en mi corazón. La hice durante la época del COVID cuando llegué a tocar fondo. Estuve constantemente dudando de mí mismo, incluso considerando dejar la música. Esto me sorprende porque Omega Sapien es un tío que transmite, ¿no? Su personaje transmite como muchísima seguridad y leer que ha estado dudando de sí mismo y que ha pensado en dejar la música me llama la atención. Luego dice, estaba demasiado consciente de mí y me descubrí comparándome constantemente con otros artistas. También me sorprende mucho eso. Estaba lleno de autocrítica hasta el punto de llenarme de energía negativa. Tras un camino oscuro, descubrí que yo era mucho más fuerte que mi trauma. Ya no era ese niño de 10 años perdido en el extranjero. Recordad que... sí, lo conté, ¿no? Bueno, Omega Sapien estuvo viviendo en el extranjero, no ha vivido toda su vida en Corea. Y bueno, pues siendo un niño pequeño, tal vez eso... bueno, tal vez no, seguro, ¿no? Pues le ha marcado muchísimo. Aprendí que no hay nada más que aprovechar el momento, like a carpe diem, y si escuchas atento a tu corazón, te guiará hacia todo. Esta canción es para mí mismo. Espero que os pueda ayudar a vosotros también. I love you all. Os quiero a todos. Deja de comparar. Esa es la pura verdad. Bueno. Muy bien, ¿no? O sea, es una canción... bueno, de autoayuda, pero libre de esa complacencia, ¿no? No sé, me parece muy honesta, me parece muy franca. Realmente, musicalmente han dado, el productor es Unsinkable, que es uno de los miembros claves de Balmin Tiger. Creo que realmente han dado en la tecla, ¿no? O sea, han creado un tema muy poderoso que levante el ánimo a cualquiera y... Pues me parece muy guay que Omega Sapien haya sido tan transparente como para... Bueno, eso es porque lo ha superado realmente, ¿no? Pero para hacer este comunicado que si no te acercas hasta aquí, pues es algo que no te pudieras esperar, porque él transmite mucha seguridad, mucha fuerza y está bien que la gente... Está bien lo que dice de está bien no estar bien... que la gente muestre sus debilidades porque ayuda a la gente a que se siente débil a que hable estas cosas, ¿no? Hay que hablarlas, hay que sacarlas fuera, no hay que dejar que te corroan por dentro y hay que asumirlas como con naturalidad, ¿no? Estás mal, bueno, pues llora, ¿sabes? No pasa nada, busca a alguien, siempre hay alguien que te va a escuchar y aunque no te pueda decir nada para apoyarte, porque hay veces que las palabras de nadie te pueden ayudar, pero sacar la mierda, no tenerla dentro, pues siempre es mejor fuera que dentro, ¿no? A veces hay terapias accidentales en las que simplemente contándoselo a alguien, a mí me pasa que simplemente verbalizar algo ya me ayuda, ¿no? Mi señora... se ha comido unas cuantas de esas, entonces... ¡Súper bien! Y no creo que pueda decir mucho más, así que por hoy, ya, see you next time. ¡Mua!